Tengan todos buenas tardes. Esto sería la presentación de lo que sería el proyecto de inventarios libros, el cual puede servir como guía práctica para lo que se pueda desarrollar implementando el modelo MVC, implementando uso de JSP como vistas, Servlet como controladores, Java Bean para transportar los datos y procedimientos almacenados para poder ejecutar todas las sentencias SQL. Ok, el proyecto corre específicamente para este caso sobre el IDE de Eclipse. Es indiferente al final utilizar las tecnologías de Servlet, JSP, Java Bean, JSPL en cualquiera de los IDEs. Podría hacerlo en NetBeans sin ningún problema o poderlo trabajar en Eclipse como para este caso. En ese sentido vamos a ver primero el funcionamiento del sistema y luego hablaremos un poco del código. En este sentido, el proyecto está dividido acá en diferentes carpetas como autores, editoriales, géneros, libros. Y si nosotros podemos ver la base de datos, que se llama inventario libros como tal, tiene 4 tablas: tabla de autores, tabla de editoriales, tabla de género y tabla de libros. Si podemos ver el diseñador, nos vamos a dar cuenta que la estructura de la base de datos está amarrada completamente todo a inventario libro, a lo que sería la base de datos inventario libros, la tabla libros. ¿Qué está asociado? Están asociados los autores, están asociados las editoriales y están asociados. Entonces, esto sería el diagrama de relación de lo que sería este proyecto. Ahora bien, todas las ejecuciones o de las partes más importantes se realizan por medio de procedimientos almacenados. La finalidad de hacerlo con procedimientos almacenados es que solamente los invoquemos desde el código y toda la lógica SQL ya esté definida en estos procedimientos. Entonces son varios procedimientos almacenados los que se tienen y con los cuales podemos trabajar desde el código. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una consulta de autores, por ejemplo, podríamos, quiero ver, obtener autor, el libro, modificar autor, obtener autor. Bueno, pero este de acá necesitaría lo que sería un código del autor. Ya vamos a ver acá, por ejemplo, listar género. Vale. Si se dan cuenta, listar género, al final no es nada más que un select asterisco from género. Entonces, por ejemplo, se podría venir acá y ejecutar este procedimiento almacenado y no ejecutar la sentencia de SQL. Pues sería acá. Quiero ver acá. Déjenme revisar acá. Hay un problema. Quiero terminar de revisar la invocación. Está libros controller, editorial controller. Por ejemplo, quiero ver si se puede ser que esté invocando mal del procedimiento. Modelo, perdón, está en el modelo editoriales model. Quiero ver la editorial, insertar la editorial. No. Veámoslo, por ejemplo, para autores model. Aquí está, miren, aquí está mi error. El error era que no he invocado la palabra cal o no he implementado la palabra code para poder invocar el procedimiento almacenado. Entonces, acá ya lo tengo en el código, ¿verdad? La implementación correcta. Y en ese sentido, al implementar el call, ya me invoca lo que yo necesito para este caso de lo que sería las editoriales. Aquí está el que yo andaba buscando de los autores, que no lo encontraba. Entonces, de igual manera, yo lo puedo copiar acá y puedo ejecutar el procedimiento almacenado. Acá me falta el paréntesis y obtengo lo que serían los autores como tal. Entonces, acá tengo una facilidad para poder obtener todos los datos por medio de los procedimientos almacenados o incluso hacer eliminaciones. Entonces, puedo eliminar un autor, acá está el delete,
Esto implica que yo dentro del código yo no tengo que ejecutar ya la sentencia SQL como delete from autores, where código autor, sino que solamente invocar el procedimiento almacenado llamado fp eliminar autor y pasarle de parámetro el código del autor del cual yo necesito eliminar. Esto me facilita bastante el trabajo para no estar poniendo tantas sentencias SQL dentro del código. Entonces, es una forma también con la cual podríamos trabajar si así lo requiriéramos. Ahora, si por ejemplo ejecutamos este proyecto, cabe recalcar que este proyecto funciona bajo el servidor de aplicaciones Apache Tomcat, que es un servidor de aplicaciones el cual permite ejecutar proyectos de tipo web. Acá no se crean proyectos al final ya compilados como de tipo RAR, como se hacía en la parte de escritorio, sino que se ejecutan proyectos de tipo WAR. La W que hace referencia a lo que sería web como tal. Si nosotros venimos y ejecutamos el proyecto desde el index, en ese preciso momento nos vamos a dar cuenta que nos dice ejecutar run on server. Para este caso tengo que tener asociado un servidor de aplicaciones. Los pasos de asociar un servidor de aplicaciones a un proyecto están en el material que tienen ustedes y en el cual ahí aparece, o en una guía de laboratorio también la podrían ocupar, donde aparece cómo crear un proyecto web y cómo asociar un servidor de aplicaciones. Claro que está hecho ya para NetBeans, pero acá ya lo tengo asociado para Eclipse. Selecciono sobre cuál va a ser ejecutado el proyecto, le voy a dar siguiente, me aparecen todos los proyectos que yo tengo acá, pero del que el único que voy a ejecutar es inventarios libros MVC. Lo que es el servidor de aplicaciones para este caso, y lo que es el IDE de NetBeans, de Eclipse, tiene internamente un navegador, pero no me gusta mucho porque es un navegador muy básico. Por lo mismo, voy a copiarlo y lo voy a ejecutar en el IDE en lo que sería el Chrome. Si se dieron cuenta, la ejecución fue bien rápida, pero fue porque yo ya tenía levantado el servidor de aplicaciones. Cuando por primera vez se levanta el proyecto, el servidor de aplicaciones se tarda porque él hace una ejecución de diferentes servicios para poder quedar levantado y poder, digamos, deployar el sistema. Entonces, para este caso, si por ejemplo ponemos acá la URL, nos vamos a dar cuenta que tenemos, digamos, una vista agradable, porque estamos implementando un proyecto que también ya tiene Bootstrap 3, el cual nos puede servir bastante, ¿verdad?, a la hora de trabajar con lo web. Entonces, si nos damos cuenta, incluso se vuelve responsive, que es una de las ventajas de implementar este tipo de framework. En ese sentido, cuando invocamos la página index.jsp, nos vamos a dar cuenta que aparecen libros, autores, editoriales y géneros. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, ejecutamos o le doy clic acá donde dice inicio? Si nos damos cuenta y somos un poco detallistas y vemos en la parte inferior del navegador, aparece localhost 2.8080, pleca inventarios libros MVC, pleca index.do. Eso va a provocar la invocación del controlador, que para este caso es un servlet. Cuando le doy clic acá, nos vamos a dar cuenta que libros ahora ya no aparece sin ninguna información en la parte de arriba, igual autor, igual editorial, igual género. Lo que aparece ahora es la cantidad de libros que tenemos en la base de datos, la cantidad de autores que tenemos en la base de datos, la cantidad de editoriales que tenemos en la base de datos y la cantidad de géneros. Entonces, todas estas son las facilidades que proporcionamos a nivel visual para un usuario. Ahora bien, también podemos tener acá un menú donde podemos registrar autor, donde podemos registrar los géneros, donde podemos registrar los libros, donde podemos registrar la editorial. O, por ejemplo, también puedo acceder desde acá, por ejemplo, ver lista de autores. Acá está. O también acá, ver autores, también es otra opción de hacerlo. Se puede hacer búsquedas, por ejemplo, acá me busca la información. Todo eso lo hace las librerías de Bootstrap de una manera bastante sencilla. Entonces, por ejemplo, veamos acá el mantenimiento de autores.
En este sentido, si nos damos cuenta, nosotros podemos darle editar y podríamos cambiar lo que sería la nacionalidad y el nombre del autor. Le podemos dar cancelar y regresamos. Podemos también, por ejemplo, eliminar un autor con el cual nosotros estemos trabajando. Creemos uno nuevo y eliminémoslo. Solo que veamos si le doy guardar, me dice que el nombre del autor es obligatorio. Entonces, por ejemplo, acá, si le doy guardar, me va a decir que el nombre del autor es obligatorio. Quiero revisar algo. Acá tenemos hasta el autor 21, ok. Cuando nosotros le demos nuevo acá, voy a crear el autor 22, el nombre del autor, pongamos cualquiera, Carlos Valiente, por poner un nombre, y démosle guardar. Y automáticamente aparece un mensaje que dice autor registrado exitosamente y de igual manera se quita el mensaje. Todo es bastante dinámico. Si buscamos, por ejemplo, el autor, acá está ingresado Carlos Valiente. Para terminar de confirmar, podemos nosotros ver acá en la base de datos de autores y buscamos a Carlos Valiente. Acá está el autor con el cual nosotros estamos trabajando. Ahora bien, podríamos, por ejemplo, eliminar al autor y nos aparece una ventana en la cual nosotros si queremos hacer la eliminación o no queremos hacer la eliminación. Le damos que sí y nos dice autor eliminado exitosamente. Ya no aparece dentro de lo que es la parte visual de lo que es el navegador. Y de igual manera, ahora acá ya no aparece Carlos Valiente. Entonces el mantenimiento está completo para poderlo trabajar. De igual manera se puede actualizar, o sea, todo eso está ahí para que lo puedan ustedes revisar un poco más a detalle. Entonces, por ejemplo, si le doy Karen Medrano Mejía, autor modificado exitosamente. Veamos, por ejemplo, por acá, aquí está, veámoslo en la base de datos, autores, vemos a Karen, también está en lo que sería actualizado. Bien, no tengamos ahorita inconveniente y no voy a entrar en detalle en por qué la ñ no se ve o por qué no la detecta correctamente. Ahorita son problemas en el formato de trabajo de lo que sería el sistema con la base de datos que no detecta correctamente los caracteres en formato TF8. Entonces, eso no entraría directamente en lo que es la explicación de este proyecto. Bien, ahora, por ejemplo, con libros, si nosotros vemos libros, nos vamos a dar cuenta que libros tiene un poco más de lógica por el hecho de que cuando le damos acá, incluso podemos ver los libros, así como en mayor detalle, ya de una manera un poco más bonita. Acá, con esta opción de la lupa, nos aparece el código del libro, el nombre del libro. Este es por el acento, lo mismo que le estaba mencionando, las existencias, ¿verdad? Entonces tenemos toda una infinidad de opciones con las cuales nosotros podemos trabajar acá. Podríamos, por ejemplo, de igual manera modificarlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, introducción, veamos si nos lo guarda ahorita. Libro de programación, tenemos este espacio. Vamos a darle guardar. Y libro modificado exitosamente, así que no tenemos ningún problema para poder trabajar con las actualizaciones, con los detalles, con las eliminaciones. La lógica es exactamente la misma para todo, solo que el libro a lo que es la visualización es un poco más complicada por el hecho de que si nos damos cuenta acá no aparece el ID, sino que aparece el nombre del autor, aparece el nombre del editorial y aparece el nombre del género. O sea, no aparecen los ID, sino que se hizo una consulta con unos inner join para poder obtener esta información. Entonces, el funcionamiento del sistema es bastante, pero bastante completo. Si le doy de igual manera guardar acá, nos va a pedir incluso, digamos acá, si le doy out, me dice incluso cómo es el formato del código del libro. Entonces, por ejemplo, acá le voy a poner lib, por ejemplo, 25, no lo tengo como auto incrementable, lo que son los códigos, entonces, para este caso, me toca igual estar viendo el formato.
nuevo libro, acá le ponemos 23, nombre del libro, programación JSF 2.0, existencias 10, precio de que sería unos $32. De editorial, pongamos una que se llame, bueno, por este caso la editorial Santillana o McGraw-Hill nos podría servir. El autor, voy a ponerme en mi caso como autor, va a pertenecer a la categoría de programación y este sería un libro para aprender a utilizar JSF 2.0. Le damos guardar y me dice que el libro guardado exitosamente. Por ejemplo, era ir, para que podamos ir viendo cómo me busca en detalle. Vamos a ir haciendo esto. Voy a copiar acá, voy a poner 2, me va filtrando y aquí está, miren. Programación JSF, Rafael Torres. El problema del acento, que es lo que les estaba mencionando. Entonces acá está el detalle y de igual manera lo pueden. Ahora bien, veamos un poco de la explicación del código. Para este punto ya se necesita que tengamos un poco el conocimiento de qué son las JSP, qué son los servlets y un poco de HTML. No voy a entrar en la parte de la explicación de Bootstrap porque eso no entraría dentro de la sesión, sino que más que todo el funcionamiento. Entonces, en primer lugar, ejecutamos lo que fue el index como página de inicio. Cuando se ejecutó el index, se ejecutó específicamente toda esta página. Esta página como tal incluso tiene la inclusión de otra página JSP que se llama cabecera. Cabecera lo que tiene al final es la invocación a casi todas las librerías que yo necesito para poder trabajar, para que nos aparezcan las alertas, para que podamos poner el paginado. O sea, cuando me refiero al paginado, me refiero a esto que está acá, que aparecen en esta tablita. Entonces, para darle el diseño a estos botones, entonces todas las librerías con las cuales podemos trabajar, que son de Bootstrap y jQuery, van a estar implementadas acá dentro de esta cabecera como tal. Entonces, por lo mismo, se incluye en la parte superior y, bueno, adicional a eso, también se incluye la página que sería menú.jsp. Si podemos ver menú.jsp, al final tiene lo que sería, por ejemplo, inicio, registrar autores, perdón, cuando tenemos acá, después de inicio, tenemos autores. Internamente, dentro de este autores que nosotros tenemos acá, tenemos otra pequeña lista, o sea, dentro de esta link como tal, tenemos una pequeña lista para poder invocar registrar autores o ver lista de autores. Si nos damos cuenta, acá está inicio, aquí está autores y aquí está registro autores y ver lista de autores. Este efecto está hecho con toda la implementación de las librerías. Adicionalmente a eso, si se dan cuenta, utilizamos bastante esta palabra de context. ¿A qué se debió? En la parte superior, acá de la cabecera, aparece context path. Es una creación de una variable que me va a servir dentro de la ejecución a la hora de invocar cualquier parte a la hora de invocar páginas, a la hora de invocar JavaScript o de invocar CSS, obteniendo de lo que sería con el valor el page context request context path. O sea, lo que estoy obteniendo con esta instrucción acá, con esta JSPL, a esto se le llama JSPL, que es la librería creada en la parte superior y que incluso podríamos hacer un sitio web solo con JSPL. Entonces, para este caso se setea una variable que se llama context path y lo que al final va a ejecutar esta línea de código es obtener el nombre del proyecto. Entonces, context path, ¿qué va a tener toda la vida dentro de este proyecto? Inventario, libros, -mbc. Entonces, solo se sustituye acá el context path y en cualquier parte yo ya puedo poner el path del proyecto. Entonces acá esto se sustituiría al final en la ejecución, inventario libros, -mbc. De igual manera acá, en todo esto. Entonces al final la URL sería inventario libros, -mbc,
assets, después es CSS, aquí tenemos assets, aquí tenemos los autores también, tenemos acá CSS y dentro del CSS se encuentra la librería que nosotros estamos utilizando, bootstrap.min.js, por ejemplo, en el CSS la de alertify.core, que sería este, y todas las demás librerías. Acá están los fondos, aquí están los JS que nosotros podamos implementar. Entonces, al final, este es el nombre del proyecto. Tomemos mucho en cuenta esto porque se utiliza bastante dentro de este proyecto a la hora de estar haciendo invocaciones. Entonces, bien, para eso nos sirvió acá la invocación de lo que sería de la cabecera para poder trabajar dentro del proyecto. Si se dan cuenta, incluso esto se utilizó bastante acá en el index que teníamos el menú. Por ejemplo, adicional a eso, nosotros tenemos acá, déjenme ver acá, tenemos, por ejemplo, los libros, ver libros en esta parte, podemos acá ver autores. Entonces, son toda esta información que nosotros tenemos acá de libros, revisar libros, ver lista de libros. Entonces, todos esos links los podemos definir o están definidos en el menú específicamente. En el menú están definidos todos estos y nosotros solamente la estamos, digamos, incluyendo en la parte superior. Entonces, acá está toda la definición de la cabecera del menú, que solamente la vamos a invocar toda la vida. Ahora bien, ¿qué pasó cuando le dimos clic en inicio? Por ejemplo, acá, y que originalmente aparecen los números. Originalmente aparecen index.jsp, aparece solamente libros, autores, editoriales y género. Pero cuando le doy clic acá, y si nos vamos a la parte inferior del navegador y vemos la URL, ya no aparece index.jsp, sino que aparece index.ru. Al dar clic, automáticamente me devuelve los datos completos de lo que sería el total de libros, total de autores, total de editoriales y total de género. ¿Cómo se realizó eso? Y tengamos bastante cuidado ahorita en esta explicación porque esta es la más básica para poder ir escalando a los que serían como los más complicados. Entonces, si nos vamos al index y buscamos inicio, nos vamos a dar cuenta. Déjenme ver acá. Listar libros. Inventario libros. Ok, ya me estoy equivocando. Es el menú. Acá sería inicio. Ahí está, miren. Bien, si nos damos cuenta, acá en inicio, nosotros tenemos el context path, que es lo mismo que les estaba mencionando, aquí está seteado, el context path en la parte superior. Vamos a utilizar probablemente la librería de JSTL de la core, o de hecho la necesitamos para poder setear la variable. Y bueno, luego seguimos trabajando, definimos el nombre del proyecto, inventario libro, -mbc por medio del context path. Y luego, si nos damos cuenta, invocamos a un index.do. La pregunta es, ¿quién es ese index.do y dónde está? Y aquí viene lo interesante. En la lógica del proyecto que nosotros hemos creado para este ejemplo, tenemos separados los Java Beans. Los Java Beans serían simples clases Java con sus métodos setter y getter, en el cual hacen de representación a las tablas y que me va a permitir transportar la información entre las diferentes capas. Si se dan cuenta, código de autor, nombre de autor y nacionalidad. Si yo veo la base de datos, es muy similar. Código de autor, nombre de autor y nacionalidad. El único que quizás cambia un poquito sería libros, porque el libro tiene código de libro, nombre del libro, existencias, precio y tiene objetos, o sea, tiene autor acá, editorial y género. No tiene variables, digamos, de tipo básica, sino que ya son objetos adecuados a la lógica de nuestro proyecto. Entonces, ¿quién es autor? Es este objeto que está acá.
¿Quién es editorial? Es este objeto que está acá. ¿Quién es género? Es este objeto que está acá. Luego se tiene la descripción. Si en algún momento quisiéramos obtener los datos también por aparte en otras variables, las podemos crear. Y bueno, al final se tienen los constructores y los métodos setter y getter. Eso es prácticamente los Java Bean y lo mismo es para libro, lo mismo es para editorial. Todos son exactamente iguales, solo es para transportar los datos. Bien, teniendo en cuenta que estos son los Java Beans, nos vamos a dar cuenta que ahora también nosotros tenemos los controllers. Los controllers van a ser los que me van a representar el controlador. Cuando se habla del modelo MVC, lo que se intenta hacer es generar una estrategia de diseño en la cual la parte visual sea en las páginas JSP y ahí esté todo lo relacionado a la vista. Esté todo relacionado a la implementación de HTML, de CSS, de JavaScript, todo. Ahora bien, el controlador es como el cerebro de la aplicación, la cual nos dice a dónde estoy y a dónde voy. Entonces, desde la vista, mandamos una invocación al controlador y desde el controlador hacemos la invocación a la lógica de la aplicación. Entonces, si nos dábamos cuenta, nosotros estábamos invocando index.do, pero me podrían preguntar, ¿y dónde está? Index.do va a hacer referencia a index controller. Pero ¿por qué se llama index.do? Es por el nombre que le hemos puesto nosotros. Entonces, a este servlet, porque este es un servlet que al final son clases Java, pero a la cual se les es embedida código, se le puede embedir código en HTML. Fue la primera forma en la cual nosotros, o Java, perdón, ingresó a la parte web. Ahora lo estamos ocupando nada más como, digamos, el que nos dice el punto, estoy en esta vista y de esa vista obtengo estos datos y de estos datos los voy a mandar a tal clase que va a ejecutar la lógica de negocio. Entonces, bien, como al ejecutar lo que fue index.do no mandamos ningún parámetro. ¿A qué me refiero que no mandamos ningún parámetro? Que si nos damos cuenta en los otros que están en la parte inferior, como por ejemplo autores.do, si lleva parámetros. ¿Qué parámetro? La variable OP con nuevo o la variable OP con valor de listar. Entonces, si para este caso no le mandamos ningún parámetro, nosotros vamos a invocar acá siempre el método process request. Pero eso es porque se tiene un código acá que cuando se invoca ya sea un método get o sea un método post, que son formas de envío de información entre lo que sería la página HTML y digamos la página que recibe los datos, por explicarlo de alguna manera, en el cual en el get los datos van vía URL. Entonces, en la URL se pueden ver cada uno de los parámetros con los datos. En el método post no se ven los datos en la URL, van enviados de otra manera. Entonces, independientemente sea get o sea post, la invocación se hará siempre hacia el process request. Es por eso que les menciono que siempre esta es la invocación que nosotros vamos a ver de manera inicial. Ahora bien, ¿qué me interesa de acá? Que en el request van a venir todos los parámetros que nosotros mandemos y el response va a ser la respuesta que nosotros enviemos hacia el navegador. ¿Qué se refiere con la respuesta? Que yo devuelva un HTML, que yo devuelva un TXT, que yo devuelva un PDF, eso sería la respuesta. Entonces, pero para este caso vamos a devolver acá en el response una página en formato texto de HTML con formato charset UTF-8. Ok, eso es como dato adicional. Lo que me interesa es que si nos damos cuenta, obtenemos por medio del objeto request el parámetro que se llama OP, pero si nos recordamos lo que es index.do o inicio.do, quiero ver acá, index.do, perdón, no lleva ningún parámetro. Entonces, él me dice, hey, mira, pero está nulo. Ok, como está nulo, lo que va a hacer es ejecutar este método, el método que se llama mostrar. Ok, perfecto, vamos a ver el método mostrar. Si nos damos cuenta, el método mostrar de igual manera recibe el request y el response. Y lo que va a hacer en este momento es
crear unas variables a nivel de request. ¿A qué se refiere con crear unas variables a nivel de request? Se refiere al ámbito de vida de la variable, que solamente va a sobrevivir desde el momento que yo la seteo al momento que la va a recibir en la otra página. De ahí ya no va a volver a existir si no la vuelvo a setear con información. Entonces, si nos damos cuenta, se crean la variable total autor, total out, total edit, total live, total gen. Estas son variables que al final van a contener el valor numérico de cada una de las tablas. ¿Cómo lo voy a ver? Adicionalmente, acá tenemos nosotros la invocación de un objeto que se llama autor y el método total autores. Lo mismo para editorial, total editoriales, libros, total libros y género, total género. Entonces, ¿dónde se setearon estos objetos? Estos objetos están seteados acá en la parte superior. Acá está autor, editorial, libro y género. Acá están no seteados, están instanciados para definirlo como de la manera correcta. Ahora bien, si nosotros vemos autores como tal y le doy clic en total autores, me va a abrir una nueva clase. Esta clase son los modelos. Por cada uno de los controladores va a haber un modelo. ¿Por qué? Porque no necesito hacer que choque esa lógica entre las diferentes y confundirme entre las diferentes capas. Entonces, así se entiende bien ordenado. Que acá tenemos los Java Bean que transportan los datos para autor, para editorial, para género y para libro. Acá tenemos los controladores, uno para cada una de las tablas, para autores, editoriales, género, index, libros, serían los que me interesan. Y luego tenemos una clase para cada uno de los modelos. Entonces, invocamos autor model. Acá está la lógica de negocio. En este punto, si nos damos cuenta, nosotros tenemos en autores, para este caso no tengo un procedimiento almacenado. Entonces, yo puedo venir acá. Es porque no se invocó, se hizo una prueba en su momento, en un momento determinado y se invocó la sentencia SQL, pero en nosotros sí se puede ver, ya lo vamos a ver en el libro, por ejemplo. Entonces, si yo ejecuto esta sentencia SQL, y creo que no la copié, bueno, ahí está, al final me devuelve la cantidad de autores. Veámoslo en el de editoriales, por ejemplo, que es la misma lógica. Entonces acá va a tener acá un total editoriales, de igual manera tenemos un count. Si tenemos, por ejemplo, libros model, tenemos un count, y entonces para todos está prácticamente definido de esta manera. Acá están las sentencias de SQL, que si ustedes se dan cuenta son las que se están invocando. Le voy a dar continuar. Y acá tenemos 20. Veamos si coincide con lo que está en la parte visual. 20 y 16. Claro, están coincidiendo porque al final eso es lo que se estaría ejecutando. Entonces, esta es la lógica de ejecución. Este es el query, este es la creación del statement, este es el de ejecución del result set y esto es la obtención del dato en una variable. Si nos damos cuenta, la lógica es exactamente la misma a la que hemos venido trabajando durante todo el curso que hemos venido desarrollando. Entonces, lo único que estamos cambiando es desde dónde lo estamos invocando. Si seguimos nosotros viendo el código, nos vamos a dar cuenta que estos valores son seteados a nivel de request y al final acá se hace un dispatcher, un get request dispatcher. Lo que estamos haciendo es un redireccionamiento. Acá, si nos damos cuenta, hacemos la invocación de un forward y le vamos a pasar el request y el response. El request es lo que ya tiene más esto que yo estoy agregando. Entonces, en ese sentido, vamos a redireccionar hacia index.jsp, o sea, invocamos hoy sí la página index.jsp como tal, pero nos vamos a dar cuenta que cuando estamos en libros, ahora cuando obtenemos la variable por medio del objeto request scope, total lead, ¿quién era total lead? Total lead es este objeto que se creó acá. Si vemos nosotros acá, por ejemplo, autores, aquí está, miren, total out, sería exactamente esta variable, y así sería total edit, sería esta variable, y sería total gen,
sería esta variable. Entonces, esas son las variables que nosotros estamos obteniendo. ¿Y por medio de qué? Por medio del objeto de request. Entonces, ¿y esto cómo es que lo puedo utilizar? Me podrían preguntar. Eso se puede utilizar porque estoy implementando las librerías que ya habíamos mencionado de las JSTL. Entonces, al utilizar las JSTL, yo puedo hacer las invocaciones de esta manera de algunos objetos de acuerdo al ámbito de vida en el que estoy trabajando. Entonces, así se obtiene la información de estos datos. Entonces, nos hemos dado cuenta, hemos invocado el modelo MVC, pero ahora veámoslo quizás como ya con objetos más, ya con una tabla de manera determinada. Veámoslo, por ejemplo, con autores. Cuando le di clic a ver autores, si vemos el link en la parte inferior, aparece localhost 2.8080, inventario libros-mbc y aparece autores.do o p igual a listar. Eso es lo que estaría apareciendo. Si vamos a ver nosotros el menú y vamos a ver autores, aquí están los autores, y le damos en, por ejemplo, listar, acá estaría la ruta de autores.do, opt igual a listar, que es exactamente lo mismo que nosotros podemos ver, ya sea acá, porque eso está en otra parte también del código, o ya prácticamente desde el menú. Entonces, registrar autor, en la parte inferior podemos ver que lo que cambia es el parámetro autores.do, $opt igual a nuevo, o autores.do, lo que sería signo de interrogación, perdón, creo que mencioné dólar, signo de interrogación o p igual a listar. Entonces lo que está cambiando es nada más el parámetro. Lo mismo va a pasar para las demás, miren, solo que no vamos a invocar a autores.do, sino que invocamos al propio controlador, el cual fue generado para esa tabla, géneros.do o p nuevo, géneros.do o p listar, lo mismo para libros. Entonces, lo único que estamos haciendo es cambiar el controlador y prácticamente la lógica va a ser similar para todos. Volvamos acá. Entonces, ¿qué va a pasar cuando le demos clic, por ejemplo, acá en ver libros o ver autores? O sea, por si se quedan la duda, ver autores me lleva a dar clic acá, me sale lo mismo que dar clic acá, ¿sí? Solo que lo podemos ver en el código para que no nos podamos confundir. Entonces, por ejemplo, acá eso se encuentra acá en el index. Miren, acá se encuentra, ¿ven? Libros.do listar, se encuentra autores.do listar, entonces es por eso que aparece acá en la parte inferior el link, entonces lo mismo está en el menú, es la misma lógica. Bien, asumiendo, ¿verdad? Que estamos ahorita en el menú para no confundirnos, le dimos clic en listar. ¿Qué fue lo que pasó? Voy a cerrar un poco esto y lo voy a ir viendo de acuerdo a lo necesite, como lo vaya necesitando. Vaya, se invoca a inventarios, libros, MVC, fleca, libros.do, opt listar. En ese preciso momento, cuando invoca libros.do, él va a invocar a un controlador. El controlador va a ser libros controller. Cuando lo abro, me voy a dar cuenta que, aquí está el nombre que aparece en la URL. Perfecto. Ok. Aparece de nuevo el process request. Entonces, la misma lógica, pero estábamos con autor. Le voy a explicar autor porque es uno de los más sencillos. Entonces, si nos vemos nosotros acá y estamos hablando de autores controller, entonces sería autores.do. Si en algún momento vamos a ejecutar ciertas condicionantes, también creo una lista de errores. ¿Para qué me va a servir la lista de errores? Me va a servir, por ejemplo, cuando yo le doy un nuevo autor y le doy guardar. Esto es una lista con todos los posibles errores que se me puedan dar. Ahora bien, pero lo que se hizo inicialmente es listar. Perfecto, se invocó, luego de haber invocado autores, ¿dónde está acá? Autores.do de signo de interrogación op igual a listar, se ejecutó este process request y en ese preciso momento se pregunta, hey, mira, la variable opt es igual a nulo, pues para este caso no era nulo.
¿Por qué no era nulo? Porque si nos damos cuenta, la variable OP trae listar, ok, aunque si por defecto no le mandáramos nada, él va a invocar a listar, pero para este caso no está haciendo eso. Entonces, acá guardamos en una variable que se llama operación el parámetro, y en el parámetro nosotros ahora vamos a tener un switch case donde tenemos todas las posibles opciones. ¿Qué valor traía OP? Traía listar. Entonces se va a invocar este método. Si fuera nuevo, se va a invocar el request dispatcher autores nuevo autor. ¿Por qué? Porque necesita invocar el formulario. Si hace una inserción, se va a invocar el método insertar. Si quiere obtener, invoca el método obtener. Y si va a modificar, invoca el método modificar. Y lo mismo para el link. Ahora bien, el que está haciendo en primer lugar es listar. Entonces, al ver este método en la parte inferior, nos vamos a dar cuenta que es bien sencillo. Lo único que tiene acá es el seteo de una lista de autores. ¿Cuál va a ser la lista de autores? Acá está la invocación al objeto instanciado, que estaría en la parte superior. Acá sería autores model, model igual a new autor model, y luego invoca al método listar autores, que era lo que yo les mencionaba anteriormente, ¿ves? Aquí mismo se encuentra el total autores, ¿ves? Pero ahora estoy invocando listar autores. Ah, qué interesante, ahora ya no está el código SQL, sino que lo que está es un procedimiento almacenado. Este procedimiento almacenado es el que nosotros podemos ejecutar también acá para ver el resultado. Entonces, acá está el procedimiento almacenado que me devuelve el código del autor, el nombre del autor y la nacionalidad. Entonces, ese procedimiento almacenado están definidos, como les mencionaba, acá en la base de datos. Entonces, por ejemplo, este sería SP listar autores y esta es la consulta CL asterisco from autores ordenados por nombre del autor. Esa es la lógica. Bien, teniendo el procedimiento almacenado, se genera el prepare call, se ejecuta la sentencia SQL, se obtiene el query en el result, se obtiene la información y luego llenamos un objeto. ¿Qué objeto estamos llenando? El objeto autor, y aquí está la implementación de los Java Bean. En ese sentido, a la hora de invocar el Java Bean, nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos primero la generación del objeto autor. Luego seteamos cada uno de los campos, código de autor, nombre de autor y nacionalidad. Veamos el Java Bean, código de autor, nombre de autor y nacionalidad. Y tiene los famosos métodos setter y getter. Ok. Perfecto. Al tener esa información, nos vamos a dar cuenta que lo vamos a setear con los datos que vienen de la base. Código de autor, nombre de autor y nacionalidad. Es exactamente lo mismo que estamos obteniendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Luego desconectamos lo que sería la conexión de la base y, bueno, al final, después del seteo, seteamos o agregamos el dato del objeto a la lista. Entonces, adicionalmente se crea una lista que se llama lista, pero que es de tipo autor. Entonces, ella va a ir almacenando cada uno de los objetos. ¿A qué me refiero? Que va a ir almacenando en una posición de memoria toda esta información. El autor 08, Aurelio Baldor, cubano, y así va a ir seteando cada uno de los datos en memoria. Ok, teniendo la lista llena, porque este while se va a ejecutar toda esta cantidad de veces que tenemos acá, según la cantidad de autores que tengamos. Entonces, se va a ejecutar toda esa cantidad de veces y va a ir llenando la lista. Cuando ya tenga todo completamente terminado y la lista llena, va a desconectarse de la base de datos y va a devolver la lista, que si nos damos cuenta, aquí el return es un return de una lista de tipo autor. Ahora bien, esa lista, cuando nosotros volvemos al controller, nos vamos a dar cuenta qué es lo que nosotros estamos seteando a nivel del request. Entonces, lista autores es una lista con todos los autores. Si lo resumo, es todos estos datos almacenados en esta variable. Ok, teniendo todos esos datos almacenados ahí en esa lista, lo que vamos a hacer es un redireccionamiento. Vamos a hacer el redireccionamiento hacia autores, lista autores.jsp. Entonces, autores, lista autores.jsp.
Esta es otra página JSP que si nos damos cuenta, aquí está la cabecera, aquí está el menú, la lógica es muy similar. Entonces, si vemos nosotros los autores acá, es prácticamente esta ventana que estamos viendo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Por ejemplo, acá tenemos el botón donde decía nuevo. ¿Cuál es el botón donde decía nuevo? Es este nuevo autor. Entonces, ese botón hace esta acción para poderme llevar al formulario. Luego tenemos, por ejemplo, la creación de la tablita, código del autor, nombre del autor, nacionalidad y operaciones. Entonces, aquí está el código del autor, nombre del autor, nacionalidad y operaciones. Entonces, todo esto está definido en esta encabezado. Ahora viene lo interesante y la implementación de la JSTL, porque si nos damos cuenta, esta lista trae toda la información que tiene almacenada la lista que se devolvió desde el controlador. Entonces trae almacenado todos esos datos de la base. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O cómo los voy a pintar dentro de la lista. Para ese caso, existe acá un set for each y si nos damos cuenta, es súper sencillo, pero súper sencillo. Todo este bloque de código hace la implementación de todo esto que estamos viendo aquí. Claro que ya que tenemos Bootstrap, estamos haciendo lo del paginado, ¿verdad? Pero si no, igual me crearía una tablita con datos. Pero ya que tenemos Bootstrap, lo hace ya de una manera un poquito más interactiva. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? En primer lugar, obtenemos por medio de ítems la lista que se devolvió. ¿Cuál es la lista? La lista se llama lista autores. ¿Dónde la seteamos? Aquí está, miren, lista autores. Ahora bien, luego si nos damos cuenta, se crea una variable local. Esa variable local es como la que permite ir accediendo a cada objeto que esté en un espacio de memoria. Entonces vamos a poder obtener por medio de autores el código del autor, el nombre del autor y la nacionalidad. Con ese set for each que está acá, ya pintamos prácticamente esta información. Ahora bien, lo otro que está adicional son los botones. Los botones están acá en otra celda, en la cual, si nos damos cuenta, tenemos el botón autores.do, OP igual a obtener. Entonces, él me está diciendo que ahora a la variable le va a decir que lo que quiere hacer es obtener un autor. Y si nos damos cuenta, adicional a eso, creamos un nuevo parámetro que se llama ID con el ID del código del autor. ¿Eso por qué se hace? Se hace porque, por ejemplo, cuando le doy a editar y si vemos la URL en la parte inferior del navegador, dice localhost 2.8080, pleca inventario libro-mbc, pleca autores.do, signo de interrogación, OP igual obtener, que eso es lo que queremos hacer en el controlador, y luego viene la concatenación del otro campo, que sería el ID de ese registro. Si nos damos cuenta, estoy en el out 021 y ahí está el ID. Entonces, si yo me bajo acá, cambia el ID con el que estoy trabajando. Si le doy a editar, ahora él hizo una consulta en la base de datos y luego me llenó el formulario con estos datos. Ok, teniendo esa lógica ya definida, con esto nosotros hemos prácticamente pintado los datos en lo que sería la tablita que está acá. Entonces es muy, muy sencillo como lo trabajamos con la JSPL. Ahora voy a explicar el de nuevo para que podamos obtener o ver otra vez cómo implementamos la lógica. Cuando le damos en nuevo, la URL de la parte inferior nos dice al final autores.do, signo de interrogación, OP igual a nuevo. Eso permite crear un formulario con datos vacíos. Veamos entonces qué es lo que se hace. Entonces, invoca de nuevo autores controller. Autores controller vuelve a invocar el process request y en el process request obtiene la operación y nos dice, hey, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a listar? No, voy a nuevo, quiero crear un nuevo dato. Ok, te voy a redireccionar a autores, nuevo autor. Perfecto. Entonces, voy a venir acá y le voy a dar en nuevo autor. Al final es un pequeño formulario que se ha creado. Acá está el form. Miren, el método de envío es post. A esto es lo que me refería cuando les decía que ese método get o post. Entonces, para este caso se invoca el post, pero va a invocar siempre al process request. Por eso es que siempre está invocando a este método. Entonces,
Luego tenemos cada uno de los campos, ¿verdad? Del formulario, con los cuales vamos a trabajar. Y en el value tenemos autor.código de autor o autor.nombre autor o autor.nacionalidad. El detalle es que como no se consultó la base de datos, la información está vacía. Es por eso que los campos aparecen sin nada. Entonces todos los formularios se reutilizan. ¿Por qué digo que se reutilizan? Porque, por ejemplo, cuando le doy acá en editar, es el mismo formulario, solo que ahora sí tiene los datos de un autor como tal. Entonces, por ejemplo, para que podamos ir viendo, ¿verdad? Y que veamos la URL, que era lo que les mencionaba, aquí podemos cambiar el autor 6 y ahí tenemos la información del autor. Cuando hice ese cambio y le di enter en la URL, se consultó la base de datos y se llenó esta información de nuevo de ese formulario. Entonces, ¿qué va a pasar? En este preciso momento, nosotros vamos a tener acá, por ejemplo, si hay alguna ejecuciones de errores, nos va a devolver una lista. Él va a preguntar primero, hey, mira, la lista de errores está vacía. Si está vacía es porque no hay errores. Entonces, no los pintes, entonces va a saltarse esto. Pero si la lista de errores viene con información, entonces, hey, mira, te voy a pintar todos los errores que se fueron creando. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora, cuando yo lleno todos los datos del formulario como tal, nos vamos a dar cuenta que tenemos un botón de tipo Submit. Pero adicional a eso, tenemos acá lo que sería el action, que es hacia dónde se va a invocar o qué controlador es el que se va a invocar. El que se va a invocar es autores.do. Si nos damos cuenta, no tiene acá ningún parámetro. Y nos preguntamos, ¿y entonces qué ejecución va a hacer? Lo que va a hacer es listar, podríamos decir. Pero aquí viene lo interesante. En la parte inferior utilizamos un campo oculto. Y aquí está la famosa variable OPD. Entonces, este campo oculto al final lleva el valor insertar. Entonces, cuando llene yo los datos y le dé enviar o le dé guardar, entonces, por ejemplo, démosle cancelar y veamos un autor acá, 21, démosle nuevo autor, démosle 22, pongámosle Miguel Campos y le damos guardar. En este preciso momento, vaya, cambiémosle el formato. Creo que también valida el formato. Ok, hey, esto está mal el formato. Ok, entonces cambiémosle el formato y pongámoslo de manera correcta. Entonces acá él fue hacia el controlador, pero llenó la lista con errores y retornó hacia lo que sería el formulario. Entonces, lo cual ayudó a que se pintaran los datos y no se insertara el dato. Ahora bien, si le doy guardar, recibe autor registrado exitosamente y me devuelve hacia la lista. Entonces, si por ejemplo buscamos a Miguel, aquí está Miguel, que es el usuario que acabamos de agregar. ¿Cómo funciona? Ok, vamos de nuevo a ver el proceso. En ese sentido, cuando le damos guardar, se va a ir a autores.do, que sería este, y autores.do, si recordamos, trae insertar. ¿De dónde sé que trae insertar? Que trae un campo oculto acá, en el cual la variable OP trae insertar. Entonces, en ese preciso momento se invoca el método insertar y acá está lo interesante. En primer lugar, si la lista con la que hemos estado trabajando trae información, entonces limpiarla. ¿Por qué? Porque sé que inicialmente debería de estar vacío. Ahora bien, creamos un nuevo objeto que sea de tipo autor y luego seteamos cada uno de los datos. Mi autor, set código de autor y le pasamos cada uno de los datos que vienen del formulario. Request.getParameter código, perdón, request.getParameter nombre, request.getParameter nacionalidad. ¿Y de dónde vienen estos datos? Me podrían preguntar. Acá en los formularios, cada formulario y cada campo tiene un nombre. Entonces, por ejemplo, tienen el name código, tienen el name nombre, tienen el name, por ejemplo, nacionalidad. Entonces, ese es el name con el que estamos trabajando. Para las invocaciones del server, lo que se utiliza es el name y no se utiliza el ID. Lo aclaro porque el ID se ocupa más a la hora de implementar las librerías de JavaScript o, para este caso, jQuery o Bootstrap. En algún momento que las estemos
cuando la estemos invocando. Entonces, bien, ahora él pregunta y dice, aquí se ha creado una clase adicional para poder validar si es vacío o no. Y él pregunta, hey, mira, el código del autor viene, si está vacío. Si está vacío, agregar a la lista. Si el formato del código del autor no está correcto, entonces decir, hey, mira, el formato está incorrecto. Entonces esto se hace con una expresión regular. Entonces acá está la expresión regular, ¿verdad? Con la cual estamos trabajando. Entonces es una clase para poder validar. Luego, lo mismo va a pasar para el nombre del autor, lo mismo va a pasar para la nacionalidad. Y luego viene, después de que si se llenó la lista con datos, entonces él dice, hey, mira, la lista sí trae información. Ok, si trae información, entonces setea una lista que se llama, un objeto de tipo request que se llama lista de errores con la información que trae la lista con todos los datos. Entonces, es en ese momento que hace un redireccionamiento hacia lo que es de nuevo a autores.do o p igual a nuevo. O sea, vuelve a mostrar acá el formulario, si recordamos, ¿verdad? Con los datos. Nos vuelve a mostrar el formulario con los datos llenos, pero que nos dice que hay error, por ejemplo, por el formato del nombre del autor. Del código del autor. Entonces, si le doy guardar, me aparece la lista con más datos llenos. Entonces, es por eso, porque se hace un redireccionamiento y adicionalmente a eso se setea el objeto autor y con todos los datos que vienen seteados originalmente desde el formulario para poder llenar de nuevo o para que aparezca lleno este formulario que estamos viendo, o sea, con la información que hemos ingresado y no volver a ingresar desde cero. Porque cuando nosotros vemos acá en el nuevo autor, nos vamos a dar cuenta que acá tenemos el objeto autor que viene seteado desde el controlador y solamente accedemos por medio de autor.código de autor, autor.nombre de autor. Entonces, así es como nosotros podemos ir trabajando los objetos, ¿verdad? Que entre las diferentes capas, porque los hemos ido seteando, digamos, en cada una de las capas y luego solamente los obtenemos. Entonces, de esta manera lo estaríamos obteniendo los datos que vienen desde el controlador. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando no existe, digamos, lista de errores? Cuando no existe lista de errores, se ejecuta este else. Y este else al final lo que hace es tener un if por acá, donde él dice, hey, mi modelo punto insertar autor, que es el método, le pasa el objeto con los datos llenos y si es mayor a 0, entonces va a decir éxito, autor registrado exitosamente, que setea esta variable, y luego redirecciona hacia autores.do igual a listar. Entonces, ¿qué tiene insertar autor? Insertar autor tiene la obtención del objeto autor con los datos encapsulados, la implementación del procedimiento almacenado y luego setear cada uno de los parámetros del procedimiento almacenado. En el primer parámetro va a ir el código del autor, en el segundo parámetro el nombre del autor y en el tercer parámetro la nacionalidad. Luego se ejecuta la sentencia o se ejecuta específicamente ya el procedimiento almacenado y si esa información de filas afectadas no trae 0, sino que trae 1, porque lo que va a hacer ese execute update es decirme que se afectó un registro. Entonces, ese ya me cambió el valor de 0 y ya me puso 1, lo que va a hacer que acá diga, hey, 1 es mayor que 0, sí, entonces ejecutar esta parte del código y automáticamente redirecciona hacia lo que sería la lista de los autores para poder ver cada uno, para poder ver de nuevo los datos y ya poder buscar, digamos, el autor con el que querramos o el que hicimos o que insertamos en la ejecución previa. Entonces, el código está muy dividido, ¿verdad? En un momento determinado quizás los puede quizás confundir un poco, pero quizás es la forma más correcta de hacer cambios dentro del proyecto implementando este modelo, porque todo está muy, muy dividido
Entonces, si yo sé que hay algo en los SQL, yo vengo a ver solamente autores.model y reviso bien que estén todos los datos programados correctamente, ¿verdad? Si digamos no están llegando los datos hasta este punto, entonces yo sé que algo está pasando acá en el controlador que no está recibiendo los datos, entonces así se puede ir examinando un poco más el código para poder ir teniendo una mayor claridad. Entonces, si nos damos cuenta, acá están todos los métodos que se necesitan, por ejemplo, listar autores, insertar autor, eliminar autor, modificar autor. Entonces, si nos damos cuenta de modificar autor, es otro procedimiento almacenado donde de igual manera se reciben todos los parámetros llenos porque no se vuelven a llenar todos los campos, sino que todo está bien dinámico, que cuando yo le doy acá me aparecen los datos llenos, entonces por ejemplo yo puedo nada más agregarle lo que necesito o borrarlo, le doy guardar y por ejemplo aquí estoy ahora yo con los datos modificados, pues. Entonces, él tiene que recibir el objeto completamente lleno para setear todos los campos. Puedo obtener específicamente un autor, eso cuando se implementa, cuando le doy clic acá, y nos damos cuenta en la parte inferior, invocamos autores.do, OP igual a obtener y el ID out 013. Eso permite que cuando le dé clic acá, me llene los datos del formulario. Entonces, por ejemplo, si vemos el controlador de nuevo, que era obtener, invocamos este método obtener y este método obtener acá, en primer lugar, permite recibir el parámetro ID. ¿Cuál fue o de dónde viene ese parámetro ID? Me podrían decir, ese parámetro ID viene de cuando yo le estoy dando a editar en la parte inferior, ahí viene el ampersand. Después de obtener viene el ampersand, viene el ID igual al número que estoy queriendo seleccionar en este registro. Entonces, acá ya se obtiene el ID y luego me permite invocar al objeto obtener autor, que si nos damos cuenta le pasamos el código y obtener autor al final ejecuta el procedimiento almacenado para obtener el autor y si vamos a ver ese procedimiento almacenado, ¿ves? Select asterisco from autores where código del autor igual al código del autor con el que voy a trabajar. Ahí está el procedimiento almacenado, ¿verdad? Para que se pueda ver que al final es una sentencia SQL que obtiene un registro. Entonces, al final se ejecuta, se llena el objeto y ese objeto es el que es seteado acá en este otro objeto que se llama mi autor y al final se setea acá con el request.setAttribute y el objeto le ponemos el nombre autor porque al final volvemos a invocar el mismo formulario y nos damos cuenta el formulario ya hace referencia a autor.código de autor, autor.nombre, autor.nacionalidad. Entonces me permite reutilizar todo el código porque si vengo yo y le cambio y le pongo autor 1 acá, ya no me va a setear los datos de manera correcta. ¿Por qué? Porque ya no existe a nivel de la página JSP autor 1. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta. La misma lógica es para todos los demás formularios. Entonces, no voy a intentar explicar cada uno de ellos porque la lógica es exactamente la misma para todos los con los que se está trabajando. He intentado explicar autor lo más detallado que se puede y eso tal vez les puede servir a ustedes a la hora de estar haciendo su proyecto a nivel web. De mi parte, eso es todo y muchas gracias.